Buenas tardes, bienvenidos a este espacio del Mesa Legal de Foro Legal 360 grados, un espacio en donde conversamos con las personas que están detrás de un cargo y sobre todo haciendo una encomienda en su trabajo que muchas veces nosotros como personas no entendemos qué es lo que hacen. Hoy en la mesa de diálogo de Foro Legal 360 tenemos nada más y nada menos un tema que a muchos nos debe de interesar, aunque muchos digan, no, a mí no me interesa saberlo, pero creo que es una materia en la que todos debemos estar informados. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe en esta tarde el magistrado José Alejandro Moguel Espejo, quien es magistrado de circuito en materia laboral y administrativa en el estado de Yucatán. Muy buenas tardes y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Para mí siempre es un gusto poder venir a platicar un poquito sobre derecho y de manera accesible para todas y todos. Claro, de eso se trata, de que toda la gente que nos escuche entienda qué es, por ejemplo, ser magistrado. Claro. Porque esta palabra magistrado muchas veces lo ven las personas como algo lejano o alguien lejano a quien pudiera llegar en algún momento dado. Y eso creo que hay que romper estos paradigmas de que es una persona común y corriente con un puesto y con una encomienda que hacer. ¿Qué es para ti ser magistrado? Bueno, tienes toda la razón. Mucha gente, si acaso, sabe qué hacen los jueces, pero cuando escuchan la palabra magistrado ya se destantean un poco, ¿no? Ya no sabemos a qué se refiere, qué hace un magistrado. Claro. Los magistrados lo que hacen básicamente es revisar esas resoluciones que dictan los jueces. Digamos que un magistrado de circuito, como el cargo que yo ocupo actualmente, lo que hace, si hablamos de un juez laboral, una vez que el juez laboral dicta su sentencia, donde resuelve si se acreditó el despido o no se acreditó, o si corresponden o no ciertas prestaciones, la parte que esté inconforme con esa sentencia puede promover un amparo directo y entonces el tribunal colegiado, que se integra con 3 magistrados, es el que va a decidir si esa sentencia es correcta, no es correcta, está completa, no está completa, si hay algún derecho que no se observó o alguna otra deficiencia que pudiera tener y resolver pues en consecuencia. Se puede revocar esa sentencia, se puede confirmar y incluso se puede reponer el procedimiento porque alguna prueba no se haya desahogado o se desechó y no se debió desechar. Entonces se hace una revisión del procedimiento, sobre todo cuando es un amparo del trabajador, porque hay suplencia de la queja y tenemos que revisar que todo se haya hecho conforme a derecho para garantizar precisamente pues esos derechos de la parte trabajadora. Claro, y también hay que, todo esto que dices es muy interesante, pero también habría que aclarar que magistrados hay federales y locales. Es correcto. Y que también hay magistrados en materia civil, familiar, penal, administrativo, de todos. Entonces, cada uno tiene una encomienda distinta o parecida, pero en cada materia. ¿Es correcto? Es correcto. En Yucatán, los tribunales colegiados están semi-especializados. No tenemos una sola materia, sino 2. Entonces, hay un tribunal colegiado en materia de trabajo y administrativa, que es el que yo integro. Hay uno en materia penal y administrativa, otro en materia civil y administrativa. Entonces, todos compartimos la materia administrativa y además tenemos una materia de especialidad. Qué interesante, ¿eh? Y me imagino que ha de ser un trabajo muy pesado y estresante sobre todo, ¿no? Es un trabajo muy, muy pesado, pero muy enriquecedor, porque además, como los tribunales colegiados tomamos las decisiones de manera, como el nombre lo indica, colegiada, pues cada magistrado, son 3 magistrados, cada magistrado se hace cargo de pues un número de asuntos y los listamos para una sesión, y en la sesión pues discutimos entre todos los magistrados, entre los 3 magistrados, si el asunto es correcto o no es correcto, si tiene algo que se tiene que complementar o modificar. Entonces se va construyendo pues el proyecto fortalecido, ¿no? Se van argumentando de mejor manera y sumando siempre los conocimientos de todos. Claro. Y por ejemplo, tú, ¿me permites hablar? Por supuesto, por supuesto. Es que son tan jóvenes. Tú cuando terminas tu trabajo y dices, ya cierro mi oficina, ¿con qué te quedas en la cabeza? ¿Sigues trabajando todavía algún asunto o cierras tu puerta y te deslindas del trabajo que estás haciendo? Bueno, es muy, muy difícil deslindarse del trabajo. Primero porque
a la semana pues se listan bastantes proyectos, ¿no? Al menos se listan 12 proyectos por cada magistrado y eso implica que tengamos que revisar nuestros propios proyectos, pero también los de las otras dos ponencias. Entonces, para una semana de trabajo, revisar 36 proyectos, pues es una carga bastante pesada, son 36 sentencias que hay que revisar, pero además siempre se quedan los asuntos en la cabeza. Al final son problemas de personas, no solo es papel. Y eso que tocas es sumamente importante porque hoy por hoy el derecho, creo yo que se está haciendo más humano, debe de ser más humano porque al final del día nosotros trabajamos con personas, y digo trabajamos porque yo también soy abogada y soy mediadora, y siempre he dicho que nuestro materia prima de trabajo es el ser humano al fin del día, y que trabajar con humanos, con personas, híjole, requieren de un trabajo con pinzas, y sobre todo esta materia laboral, que no nada más es un trabajo, sino que de un trabajo dependen las familias que están recibiendo un salario. Totalmente. Yo siempre he pensado que el trabajo es un derecho llave, porque nos da acceso al trabajo, a un salario, pero también a la seguridad social, a la atención médica, a poder tener recursos para solventar las necesidades de la familia, la escuela de los niños, a la recreación, a todo, ¿no? Es un derecho que nos abre muchas otras posibilidades y por eso es derecho social e implica un cuidado especial, una atención especial en la resolución de este tipo de asuntos. No, y también las personas de la tercera edad, que ya quedamos, por ejemplo, en la jubilación, y hay quienes, por ejemplo, en empresas se les hace muy fácil decir, ya te pagué, ya me firmaste de que ya recibiste lo que te correspondía, pero vemos realmente después que tú revisas y dices, pues esto no está bien, ¿no? Y es cuando empiezan ahí a ir con el juez ya al juicio, y ya después te toca a ti revisar si es correcto o no lo que se dictó, ¿no? Exactamente, las autoridades jurisdiccionales, tanto el Centro de Conciliación Laboral como los tribunales laborales actualmente tienen la obligación de verificar que no haya renuncia de derechos. Incluso si van a celebrar un convenio conciliatorio, deben verificar que no haya renuncia de derechos para la parte trabajadora por esa desigualdad que existe entre las partes. No estamos hablando como quizás el derecho mercantil, donde pues pueden ser dos empresas comercializadoras o algo similar. Cuando hablamos de una relación laboral, siempre hay una parte que económicamente al menos es más fuerte, que es la parte patronal, y el trabajador pues únicamente tiene su empleo y es su fuente de ingresos, y si lo perdió por algún despido, pues ya no tiene ni siquiera los ingresos, ni siquiera para garantizarse una debida defensa. Claro. ¿Qué asuntos le llegan a Alejandro Moguel? Porque hay que hacer también, la materia laboral es muy bonita, pero también muchas veces dicen, es que voy a ir por el magistrado. No, antes de llegar contigo, también hay que revisar esta parte, que una cosa es la conciliación, donde es la conciliación, pues, y otra cosa es donde ustedes están en el tribunal. Así es. ¿Qué trabajos llegan a cada una de las instancias? Bueno, con el nuevo sistema de justicia laboral, que aquí en Yucatán se implementó a partir de 2022, el 3 de octubre de 2022, cambia el paradigma, las juntas de conciliación y arbitraje dejan de recibir asuntos, y ahora las dos nuevas instancias, que es el Centro de Conciliación Laboral y los tribunales laborales, empiezan a recibir sus asuntos, ¿no? Aquí, ¿cómo es el proceso actualmente? Primero, ante, por ejemplo, un conflicto por despido injustificado, las partes están obligadas a intentar la conciliación. Como sabes, la conciliación es voluntaria, pero la asistencia a esa instancia conciliatoria es obligatoria, al menos en materia laboral. Entonces, acuden al centro para intentar conciliar, al menos tienen que desahogar una audiencia. Si se logra la conciliación, se celebra un convenio conciliatorio, y ese convenio conciliatorio tiene fuerza como si fuera una sentencia dictada por un juez laboral. Que eso es lo que muchas veces no entienden las partes, ¿no? Porque, por ejemplo, habemos abogados, y hablo por mí, yo tengo una especialidad en materia laboral, individual y colectiva. Es una certificación que yo hice. Y yo entiendo que este centro de conciliación laboral
pues tiene a sus conciliadores. Pero ¿dónde quedamos en esta parte? Yo sé que a lo mejor no te corresponde a ti contestar esta pregunta, pero ¿qué, a nosotros que hacemos esa conciliación laboral, que tenemos el conocimiento, que tenemos que saber qué tiene que ir en cada uno de los rubros de la Ley Federal del Trabajo, esos convenios les cuesta trabajo aceptar a esta Junta de Conciliación? Yo siempre he dicho, a mí, revísalo y si hay algo mal, pues no importa, pues se vuelve a hacer, ¿no? Pero es un doble trabajo, yo digo, ¿no? Y el chiste acá es reducir los tiempos, bien hechos los convenios, porque entiendo que hay gente también que se quiere pasar de lista y pues no. Pero, por ejemplo, los que hacemos nosotros de conciliación laboral, tenemos esa ética, al menos yo, de revisar lo que corresponde conforme a la ley y revisar todo lo que hubo dentro de su trabajo de la empresa. No sé, y es algo que yo tengo que preguntar a ti y a la persona que pudiera yo invitar del centro laboral, porque es algo que me tiene siempre en... ¿Por qué? Claro, porque no dan cabida a la Claro, conciliación a través de conciliadores privados, claro. ¿verdad? Yo creo que sería positivo algún mecanismo de coordinación con el Centro de Conciliación Laboral, tanto federal como estatal. ¿Qué pasa? Que la norma como está, la Ley Federal del Trabajo, sí prevé la necesidad de que sea una instancia pública, como lo es el Centro Claro. de Conciliación Laboral, ya sea local o federal, quien valide estos convenios, ¿no? Por supuesto que las partes pueden celebrar estos convenios de terminación de una relación laboral de manera privada. La problemática es que esos convenios sí, digamos que pueden ser impugnados a través Pero se pueden un procedimiento. ratificar en un momento Claro, dado. exacto, eso voy con los mecanismos de coordinación Claro. para que pudiera ser quizás más fácil con estos conciliadores certificados poder acceder a esa ratificación, que no tuvieran que pasar quizás el trámite ordinario como si nadie los hubiera revisado con un conocimiento especializado. Claro. ¿No? Sería muy, muy interesante plantear algo así. Y sobre todo que los tiempos, también porque los tiempos para las partes, tanto para ustedes como para nosotros, son importantes. Y para el centro también le desahogarían mucho trabajo si pudiera haber algún mecanismo en ese sentido. Bueno, ya platicamos un poquito de lo mucho que haces. Ahora cuéntanos, ¿quién es Alejandro Murel? Bueno, pues yo soy yucateco de nacimiento, de toda la vida. Parte de mi familia es de Espita, Yucatán. Okay. Yo fui el primer juez laboral del estado en 2022, después de ocupar el primer lugar en un concurso estatal para ocupar esta categoría precisamente, después de un año de procedimientos de evaluación, de exámenes prácticos, teóricos, una simulación de audiencia. Obtuve el primer lugar a nivel estatal y me convertí en el primer juez laboral. Entré en funciones el 3 de octubre de 2022 como el único tribunal laboral con muchísimo trabajo, porque antes de la creación del tribunal laboral y del centro de conciliación, ambos locales, pues la justicia laboral está a cargo de 5 juntas, ¿no? 4 en Mérida y una en Valladolid, y de repente todo queda a cargo de un solo tribunal laboral, evidentemente por temas de recursos, ¿no? Y estuve así más de un año, pero también me toca, como parte de esta bonita experiencia, pues implementar todo el nuevo sistema, crear los manuales de organización, de funcionamiento, perfiles. Tuvimos mucha colaboración con asociaciones civiles como X Justicia para las Mujeres, para implementar la perspectiva de género en la justicia laboral. Y nos tocaron muchas experiencias muy nutritivas, ¿no? Para poder ser el primer juez laboral del estado. La verdad, estoy muy contento. Y muy joven. Pues gracias. Soy de 1986, tengo 40 años. No importa, eres joven. Sí. Bueno, y luego de ser juez laboral viene pues todo el tema de la elección judicial. Y pues mi intención era más que nada poder llevar un poco de lo que yo tenía de juez laboral con todo este nuevo sistema. Obviamente yo tengo una especialidad en el nuevo sistema por la Escuela Federal de Formación Judicial. Pues tratar de llevar este tipo de buenas prácticas. Hicimos varias cosas que igual me gustaría contarte. Adelante, los micrófonos son tuyos, adelante. Ahora un colegiado para que el órgano que revisara, pues también tuviera la experiencia de los nuevos jueces laborales. Y pues nos fue muy bien en la elección. Pues ganamos
pues justo la elección y actualmente me convertí en magistrado en materia de trabajo y administrativa a partir de 2025. Qué interesante, ¿eh? No, sí leí algo de ti antes de... ¿Ah, sí? Claro, claro. Y sí es mucho lo que has hecho. Y llegar aquí creo que ha sido, pues, gracias al trabajo que has hecho. Sí, la verdad es también gracias al trabajo del equipo que he Sí, podido tener indudablemente. tanto en el tribunal laboral como en el tribunal colegiado donde estoy actualmente. La verdad siempre me he rodeado de gente que es muy disciplinada, muy estudiosa y nos ha permitido hacer muchas cosas. Como parte de las buenas prácticas, cuando entramos al tribunal laboral local, cuando fui el primer juez laboral del estado, empezamos a dictar las sentencias en formato de lectura fácil para niñas, niños y adolescentes. Que las juntas, pues, igual por las caras de trabajo, la verdad es que no tenían este tipo de prácticas. Era más común verlas en amparo, en materia familiar, pero en laboral no. Y la verdad es que muchas veces, sobre todo en procedimientos de declaración de beneficiarios, pues los beneficiarios son niñas, niños y adolescentes. Sí. Y si no entienden la sentencia que está declarando derechos a su favor, ¿no? Que te corresponde esta cantidad, te corresponde este seguro, lo que fuera, pues entonces, ¿de qué sirve la justicia si no se entiende, no? Tú acabas de decir palabras claras para el derecho y sentencias que tienen que conocer las gentes interesadas de lo que están recibiendo o de lo que están siendo parte, ¿no? Por supuesto. Y yo siempre he dicho eso, ¿eh? Si tú lees el formato, y digo formatos porque así se trabajaba anteriormente, con esos lenguajes tan propios del derecho, que muchas veces ni un adulto decía, a ver, explícame esto, ¿qué es? ¿No? Con más unos menores. Ahora, ¿qué hace Alejandro después de salir? ¿Corre? ¿Se va al gimnasio? ¿Qué hace? Bueno, actualmente llevo ya como un año que estoy yendo al gimnasio por fin de manera disciplinada, si bien no diario, porque no siempre las horas de trabajo lo permiten, pero al menos no lo he dejado. Sigo inscrito y sigo asistiendo. Además tengo 3 perritos, tengo 3 chihuahuas, entonces pues también los paseo, hay que darles de comer, voy con el veterinario. Sí, requieren también bastante atención. Me gusta mucho cantar también. Soy todavía parte de un grupo de la Universidad Autónoma de Yucatán que se llama Trill 6. ¿No? Últimamente no hemos tenido conciertos, pero ojalá que se reactiven. Y pues básicamente eso. Un día los vamos a invitar, vas a ver, porque tenemos otro programa que se llama De Todo Un Poco, que es dirigido por mi compañero Carlos Alejandri, que está convaleciente, entonces ya mero está acá, para invitarlos a platicar de este tema, porque la música también es algo muy bonito, aparte que desestresa. Totalmente. Es algo, a mí me encanta cantar también. ¿Ah, no lo hago como tú profesionalmente. Pues pero hacemos un dueto más adelante. Estaría interesante. Oye, Alejandro, dime, ¿tú siempre pensaste o llegaste en algún momento a pensar de estudiante, llegar a donde estás? Pues la verdad es que creo que la vida te va llevando, ¿no? Por donde tienes que caminar y a donde tienes que llegar. Si me hubieras preguntado hace 5 años si yo pensaba ser juez y luego ser magistrado, pues quizá no era algo que viniera a mi mente en ese momento, ¿no? Yo me había desempeñado en administración pública, fui director jurídico de la Secretaría de Cultura, después estuve en el Poder Judicial del Estado, estuve a cargo del área de normatividad, me tocaba ver todo el tema de los acuerdos, de reglamentos y demás. La verdad estamos involucrados en muchas áreas, en muchos temas relacionados con la judicatura local. Luego viene el tema de la reforma laboral. Siempre me ha gustado mucho el derecho laboral. En mi familia hay abogados que se dedican justo a eso. Mi hermano, mi tío. Y bueno, cuando se da esa oportunidad de participar en ese concurso abierto de oposición, pues decido especializarme en la materia porque abren una especialidad por la Escuela Federal de Formación Judicial y posteriormente participar en el concurso y pues la verdad es que pues gracias a Dios nos va muy bien en el concurso y de ahí para adelante, ¿no? Cuando te dicen universidad, ¿a dónde te vas? Cuando me dicen universidad, pues yo me voy a la Universidad Modelo porque es mi casa de toda la vida. Yo estudié desde el kinder hasta la maestría en la Universidad Modelo y estoy muy, muy agradecido con esa institución. Además, estudié a través de becas académicas, todo el mejor promedio de la licenciatura y también de la maestría. Siempre has sido un hombre de excelencia. Yo
prefiero Sí. decir que siempre he sido muy disciplinado, ¿no? También, Siempre aparte. me gusta tener un orden con las cosas. Ajá, Si voy a hacer algo, me gusta hacerlo lo mejor posible. Y además, la realidad es que necesitaba de esa beca académica para poder claro. estudiar en esa institución y por eso también tenía que mantener pues un perfil de promedio. excelencia, ¿no? Claro, claro. Oye, y cuando te digo maestros, ¿a quién recuerdas? Bueno, cuando me dices maestros, el primero que recuerdo es al maestro Ariel Avilés, Ajá. que es una institución en la escuela modelo en general, no solo en la universidad. Estoy muy, muy agradecido con él. Maestros, es que puedo decir tantos con los que yo pudiera estar. Me da hasta miedo no No mencionar menciona alguno. alguno, ¿no? Pero todos mis maestros de universidad, la verdad es que me han dado una gran formación. Me tocó, la verdad, tener excelentes maestros, tanto de licenciatura como de maestría. Sí. Ok. ¿Qué le gusta a Alejandro cantar? ¿Toda la música o hay una en especial? Me gusta un poco de todo. Me gusta muchísimo la trova yucateca. Ok. Me gusta mucho Guti Cárdenas. Me gusta, en general, Pastor Cervera. La trova tradicional yucateca, que además está un poco perdida. Me gustan los compositores locales un poco más nuevos, Ajá. como la gran maestra Angélica Balado, que partió hace pocos años. Excelente. A mí me gusta también. Me encanta Angélica Balado, Felipe de la Cruz. Sí. Tenemos muy, muy buenos compositores en Yucatán e incluso contemporáneos, digamos, ¿no? Sergio Esquivel. Sí. Y me gustan mucho las baladas también, ¿no? Armando Manzanero, que es un poco más internacional. Sí. Me gusta un poquito de todo. Ok. Oye, cuando escuchas la palabra diálogo, ¿a dónde te lleva? Diálogo. En este momento me lleva muchísimo a la conciliación, ¿no? O sea, háblame, ¿qué es para ti dialogar en conciliación? Fíjate qué interesante. Justo en la especialidad esta de justicia laboral, hablaban de los modelos de juez, ¿no? Que el juez Hércules, que era un juez muy fuerte, que el juez, y así diferente. Pero el juez que se esperaba para este sistema de justicia laboral es el juez Hermes, porque Hermes era el mensajero de los dioses y entonces es el que lleva los mensajes. Y lo que se esperaba es eso, que el juez, además de juzgar, pudiera ser un mediador, una conciliación que lleve el diálogo entre las partes para construir una solución a los conflictos a través de la justicia alternativa, ¿no? Entonces, el diálogo me lleva a pensar en la conciliación y en este intercambio de comunicación que tiene que haber en la justicia laboral. Ok. Y veo que tú tienes por allá escrito diálogos para la justicia cotidiana. ¿Qué es para ti eso? Bueno, los diálogos para la justicia cotidiana fueron, digamos, la base o el impulso del sistema de justicia laboral. Fue una serie de conversatorios que se organizaron entre el gobierno y la sociedad civil, ante el Centro de Investigación y Docencia Económica, para detectar las problemáticas que tenía la impartición de justicia en lo general y en particular también de la justicia laboral. Participaron pues barras de abogados, colegios, universidades y demás para hacer un diagnóstico y ver en qué estábamos fallando en la impartición de justicia, ¿no? Esto fue en 2015, luego viene este diagnóstico, la reforma constitucional en materia laboral de 2017, que además fue un requisito para el TEMEC, ¿no? Sí, sí, sí. Le pedían a México esa certeza en las relaciones laborales y demás. Claro. Y finalmente en 2019 es que el 2018 se ratifica el TEMEC y en 2019 viene la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya reglamentando la reforma constitucional. Cuando tú recibes un expediente, ¿qué es en lo primero que te fijas? En lo primero que me fijo es pues cuál es la materia del conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiénes están involucrados? Si hay alguna situación de vulnerabilidad para considerar también y tratar de entender la situación para llegar a la verdad jurídica. Eso es lo que interesa. Y anteriormente dijiste que en la sala son 3 magistrados. Somos 3, así es. Cuando llegan ustedes con estos expedientes, ¿cómo concilian ustedes o cómo es que llegan a un acuerdo para dictar una sentencia teniendo 3 visiones distintas? Mira, yo creo que lo importante, si bien las visiones pueden ser distintas, me parece que al menos con los compañeros que yo tengo en el tribunal colegiado, siempre la actitud es primero de construir y de complementar, ¿no? No de destruir. Siempre hay esa visión de tratar de
sacar el proyecto de sentencia, sacar la Ok. sentencia de la mejor manera posible y que garantice en mayor medida los derechos de los involucrados, ¿no? Entonces, Ujú. no hay una resistencia como tal en cuanto a yo quiero obtener esta parte Claro. sensible, siempre hay una actitud receptiva, ¿no? Siempre que esté justificada, evidentemente, ¿no? Pero la dinámica es así, se pasan los proyectos de Ujú. resolución con 3 días de anticipación a la sesión y en la sesión entonces abrimos pues este diálogo o esta Claro. discusión de los asuntos. ¿En algún momento te has sentido tú o te has quedado tú con esa sensación de, ay, me hubiera gustado que hubiera quedado la sentencia así, o estás conforme siempre como queda una sentencia? Siempre estoy conforme con cómo queda la sentencia. En los casos en que no, Ajá. sí he emitido eventualmente algún voto particular con algún asunto en el que difiero del sentido de la mayoría, Ajá. pero es parte de la Ajá, pluralidad claro. de las visiones, Claro, ¿no? claro. Oye, ¿qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando acerca de qué es en lo que se tienen que fijar cuando van a entrar a trabajar a cualquier empresa, a cualquier tienda, por chiquita que sea? Siempre tiene que haber algo que valide que estás trabajando. Bueno, el riesgo, en realidad, lo que podría decir es que Ujú. tengan un contrato de trabajo por escrito, que Ujú. vean bien cuáles son, que estén allá especificadas sus funciones, su salario, su horario y demás, aunque sinceramente la falta de ese requisito del contrato No por es escrito es indispensable. responsabilidad del patrón, ¿no? Al final el que le perjudica es al patrón porque no puede probar las condiciones de trabajo y eso en Claro, un juicio, como tú sabes, genera una presunción en favor del trabajador así es. de que lo que él me diga es cierto. ¿Por qué? Porque el patrón debía tener los documentos para probar lo contrario y no los Claro, tuvo, no los claro. presentó. A ver, ¿qué te gusta a ti después, o más bien, qué no qué te gusta? ¿Qué haces tú? ¿Ya paseaste a tus perros? ¿Ya corriste? ¿Qué le gusta a Alejandro? ¿Le gusta ir al cine? Sí, me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ir al cine, ver de todo un poco, me gustan mucho las películas de suspenso, esas películas que tienen finales inesperados a Ajá, veces. sí, sí, A mí me sí. gustan las películas de fantasía, Sí, Avatar, por ejemplo, es una película que me ¿qué te gusta mucho, gusta? sí. Y me gusta mucho, a veces, que va igual relacionado con la música, toco un poco el ukulele, la verdad es que no pude con la guitarra, se me hizo muy difícil, pero el ukulele es un instrumento que solo tiene 4 cuerdas y es mucho más Más fácil de fácil. tocar que la guitarra. Y desde hace unos años le he estado dando un poquito al ukulele y ahí voy Mira, aprendiendo poco a poco. ok. ¿Qué te gusta más, la mañana o la noche? Creo que la mañana me gusta más, sí, porque creo que es un momento en el que te puedes organizar muy bien para el resto del día, implica un inicio, un comenzar, una oportunidad, Ajá. ¿no? Entonces, sí, yo, si me hace elegir, me quedo con las mañanas. ¿Agua o cafecito en la mañana? Primero agua, después ya a media mañana el cafecito, pero si me tomo directo el cafecito me puede fregar un poquito el estómago. ¿Qué palabra no debe de faltar a Alejandro cuando habla de justicia? Sensibilidad, ¿Por qué? porque justo hay que ser sensibles a las necesidades de las personas, ¿no? Ujú. En una situación tenemos que ver todas las aristas. Vienen, por ejemplo, te platico un caso que me tocó siendo juez, que ya es cosa juzgada y se puede platicar. Me tocó un asunto donde venía un trabajador reclamando un despido injustificado. Okay. Y el patrón decía, no es cierto, él renunció, mira, aquí está el escrito de renuncia, tiene su firma, tiene su huella, tiene todo. Y la realidad es que el abogado del trabajador no hizo bien su chamba y no objetó ese escrito, entonces el escrito aparentemente era válido. Pero aquí es donde tenemos que aplicar el principio de realidad que establece esta ley federal del trabajo, que darle prioridad a lo real sobre los aspectos formales como puede ser un escrito. Claro. Entonces, de las constancias del expediente, pues yo veía, a ver, este trabajador es una persona adulta mayor, es mesero, es una persona que vive con VIH, pero además, una semana antes de la supuesta firma de la renuncia, se había fracturado un brazo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona con estas condiciones puede renunciar
cuando uno necesita la seguridad social, claro, por la condición con la que vive y por el accidente que tuvo en el brazo. Pero además es mesero. ¿A dónde se va a ir a conseguir otro trabajo si está imposibilitado para trabajar en ese momento? Entonces, a pesar de la existencia de ese escrito de renuncia, que no fue objetado, considerando todos estos factores de vulnerabilidad, pues estimamos que en realidad sí fue despedido, ¿no? Y condenamos a la indemnización. ¿En algún momento crees tú que es, no más bien, es que no sé cómo plantearlo para que no se oiga muy feo la pregunta? ¿Qué será? En las empresas hay, y lo puedo decir con toda la palabra porque me consta, hay malas prácticas. Y una de ellas es la mentada y nombrada firma en papel en blanco. ¿Qué sucede con estos casos? Porque si bien es cierto, te hacen firmar un papel en blanco, se puede determinar si fue puesta antes o después la firma. Es correcto. Lo que hay que hacer en esos casos es, uno, anunciarlos desde la demanda, que al momento de ser contratado o en algún momento de la relación, le hicieron firmar esos documentos en blanco. Y cuando presenten la renuncia con la firma, señalar, objetarla, decir, esto es un aprovechamiento de documento en blanco y lo que se ofrece es una prueba pericial en documentoscopía. Esa es la prueba idónea, porque así el perito en documentoscopía analiza la totalidad del expediente para ver todo. O sea, si los márgenes son los márgenes habituales del documento, si hay superposición de tintas, si hay fragmentos de tintas sobre la tinta de la pluma, le hacen pruebas incluso al trabajador o trabajadora para ver algo que se llama reflejo gráfico condicionado, que es cómo suele firmar, en qué parte, cómo le afecta la rayita de la tinta, si hay texto o no hay texto arriba o abajo. Entonces, de revisar todos esos elementos del documento, el perito puede darnos un dictamen que nos diga, a ver, yo encontré esto y esto, que de acuerdo a la teoría documentoscópica hacen pensar que hay un aprovechamiento de espacio en blanco, ¿no? Y sucede mucho, ¿eh? A mí me tocó como juez que el perito llegaba a determinar que eran documentos alterados o que hubo impresiones en dos momentos o cualquier otro de estos signos que implica necesariamente una alteración. Sí, y fíjate que esto de las firmas en papel en blanco es muy seguido que se den y pues que sepa la gente que nos esté escuchando, si tiene alguna tienda, algún empresario, que sepan que esto se puede determinar. Pero también hay algo que a mí me preocupa y es acerca sobre justo las periciales, porque las periciales pueden ser manipuladas hasta cierto punto. Bueno, en el nuevo sistema de justicia laboral tenemos una ventaja, ¿no? Antes sí pasaba que pues el perito dependía de quién le pagara la pericial, ¿verdad? Con el nuevo sistema de justicia laboral desaparecen los 10,000 peritos. Ahora el perito es designado por el tribunal. Entonces, si el trabajador o trabajadora ofrece la pericial documentoscópica, el juez está obligado a solicitar o contar con peritos especializados. El Poder Judicial de la Federación tiene una unidad de peritos. Entonces son peritos oficiales los que rinden este dictamen. No son peritos pagados por alguna de las partes, sino peritos oficiales designados por el tribunal, por el juez, digamos, por el juez laboral. Eso nos da primero la imposibilidad de que existan dos peritajes y haya que pedir un tercero. Implica además que no es un perito que pueda estar viciado o pueda tener parcialidad por alguna de las contendientes, porque es un perito que viene de una unidad de peritos o un perito que consiguió el juez por sí mismo. Es decir, no es un perito que, oye, yo te traigo a mi perito porque este es el de mi confianza. No las partes lo señalan. Ustedes ya la designan. Si se diera el caso de tener a dos peritos para dar este pericial, el juez los designa. El juez designa al perito siempre. Ya no hay peritos de parte en materia laboral en el nuevo sistema de justicia. Eso debería existir en todas las materias. Así es. En todas las materias. Es una garantía. Sí, porque, bueno, ese es otro tema, las periciales. Las periciales son otro tema.
Cuéntame, Alejandro, ¿qué más haces tú dentro de tu espacio laboral? Dentro de mi espacio laboral, pues me gusta, Por ejemplo, perdón que te interrumpa, al- tú llegas y es tu oficina. ¿Qué es lo primero que haces? lo primero que hago es pues ir a mi escritorio, guardar mi portafolio, sacar mi iPad y prender mi computadora, ¿no? Así inicia mi día. Veo pues los pendientes que haya en Ajá, el día. Normalmente ya tengo pues ordenada mi semana con ciertas actividades para que me permitan sobrellevar la carga de claro. trabajo, ¿no? Entonces, tengo días en que reviso con los secretarios los proyectos de sentencia, cuando tengo observaciones, días para estudiar los proyectos de las otras ponencias, el día que pues, es la sesión, los días de listar proyectos para la siguiente semana. Entonces, ya tengo como que un calendario y un cronograma de qué hago a la semana, ¿no? Para poder Y siempre es el mismo, no hay ningún día que sea diferente. hay días que son diferentes porque nosotros vemos algo que se llaman quejas urgentes, que es cuando Ok, en amparo indirecto niegan la suspensión provisional, pues pueden promover una queja y esa queja se tiene que resolver en 48 ya, horas, pero en el tribunal donde estoy, el criterio que tenemos es que resolvamos en 24 al día siguiente más tardar para que se pueda notificar y demás, ¿no? claro. Entonces, son quejas que pues tienen que estudiarse y resolverse al día siguiente. Entonces, si me toca a mí el proyecto o le toca a alguno de mis compañeros, de todos modos hay que revisarlo y eso, pues, digamos que es una actividad más para agregarle al calendario habitual. ¿Cada cuándo tienen sesiones ustedes? Cada semana tenemos sesión Un día, ¿no? ordinaria, un día, Ok, y extraordinarias, las que sean necesarias para ok, atender estas quejas urgentes. ok. ¿El edificio donde ustedes están, en dónde está? Estamos, no es el edificio sede del Poder Judicial donde está la mayoría de los órganos. ¿Sí? Nosotros estamos en Avenida Aviación. En este edificio está el Tribunal Colegiado de Materias de Trabajo y Administrativa, que es el mío, y en la planta baja está un tribunal auxiliar, que Ok, es precisamente para auxiliar a otros órganos jurisdiccionales cuando sus cargas de trabajo son excesivas. ok, No solo de Yucatán, sino de todo el país. ok. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando, que están empezando la carrera de Derecho o que están finalizando la carrera de Derecho? Bueno, que si les gusta el área laboral es una excelente área de oportunidad porque pues recién cambió todo el sistema de justicia, las reglas procesales también cambiaron, las reglas para valorar las pruebas, los Todo. principios. Entonces, digamos que estamos en un sistema que sigue en una etapa de consolidación y eso les puede incluso aventajar sobre abogados más antiguos Sí, que se quedaron con lo que se hacía en las juntas con lo que yo aprendí. y que ya no es vigente, Claro, ¿no? sí, sí, Entonces sí, es una excelente área para empezar, si les gusta, claro. Es un área muy bonita además porque el derecho al trabajo es derecho social. sí. Muchos lo ven un poco más frío, pero no, No, al implica derechos contrario, humanos, hay así muchos es. temas de discriminación, hay de todo en materia Claro. laboral. No, y además el derecho, como todas las carreras, hay que estar actualizados porque todo cambia, Así es, día con día todo va cambia. cambiando. Y más, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué tanto están con lo de la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Que Ujú, debe ser bien utilizada y no sustituir el razonamiento claro, ni pues la actividad cognitiva de las personas, ¿no? Nos puede servir sobre todo para automatizar algunos procesos, me parece una herramienta increíble. claro. ¿Qué le dirías al Alejandro de 18 años? Pues que siga estudiando, que se siga preparando porque lo va a necesitar, porque va a tener mucho trabajo más adelante. Creo que eso le diría. Eso le diría. ¿Y qué le diría al joven que salió de la universidad? Lo mismo. Sí, le diría lo mismo, o sea, que hay que empezar poco a poco, que hay que ser constantes, pero que al final se llega a donde se quiere llegar. ¿Ok? ¿Y qué le dirías a nuestro público, dando la oportunidad que tú nos diste a nosotros de que nos acompañaras en este día? De verdad, yo agradezco el que me hayas aceptado la invitación y para mí es un gusto tenerte aquí y conversar contigo. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos escucha? No, primero, muchísimas gracias por el espacio, por darme la oportunidad igual de venir a platicar contigo. Es la verdad un honor estar por aquí y a la gente, pues, ¿qué le diría? Que vean este tipo
de programas, ese tipo de espacios siempre son nutritivos, nos permite conocer un poquito más sobre diferentes cuestiones, que a veces, como decía la doctora Adriana, el derecho suele verse como algo técnico, como algo complejo, y la realidad es que no lo es tanto. Entonces, si podemos tener estos espacios de reflexión donde desmenuzan un poquito las cosas que parecen más difíciles, pues seguramente vamos a tener una idea más clara de todos los temas. Es correcto. Y como ustedes saben, el espacio de diálogos de Foro Legal 360 es un espacio en donde hablamos con personas que detrás de una investidura tienen una encomienda por hacer, no para ellos, sino para ustedes, que también son parte del derecho y tienen que estar enterados de estos temas. Trabajes o no trabajes en este caso. Un gusto tenerlos y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.